Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Andersel está a pocas semanas de convertirse en madre y las emociones no podrían estar más a flor de piel. La actriz ha sorprendido a todos con una declaración sincera que ha generado todo tipo de reacciones. No sé si estoy completamente lista para ser madre, pero sí sé que estoy emocionada como nunca antes. Todo comenzó durante una entrevista exclusiva realizada en su casa, en un ambiente cálido y relajado. Las cámaras captaron a una Ande radiante, con su pancita enmarcada por un vestido blanco suelto, caminando junto a Kerem Bürsin por el jardín. La pareja se ha mantenido unida durante todo el embarazo, y su complicidad es más evidente que nunca. Kerem ha sido mi roca en este proceso. Hay noches en las que me despierto con miedo, y él simplemente me toma de la mano y me dice, estamos juntos en esto, no estás sola, contó Ande con los ojos llenos de lágrimas. En ese momento, Kerem, que estaba a su lado, asintió y le dio un beso en la frente. Ella es la mujer más valiente que conozco, dijo. Pero lo que realmente llamó la atención fue la manera en que Ande habló sobre sus miedos. Me pregunto si sabré cómo calmar a mi bebé cuando llore, si podré protegerla del mundo, si seré suficiente. Pero luego la siento moverse dentro de mí y recuerdo que ya la estoy cuidando. Mi instinto me guiará. En medio de esta espera, la pareja está viviendo momentos muy especiales. Han decorado juntos la habitación de la bebé, escogido los colores, los peluches, los libros y hasta las primeras canciones que quieren que escuche. Hay una canción que Kerem canta cada noche al vientre de Ande. Es una tradición que empezamos sin planearlo, pero ahora no podemos dormir sin hacerlo, reveló una fuente cercana. El vínculo entre ambos se ha fortalecido como nunca. No sabía que podía amar tanto a alguien hasta que la vi embarazada. Cada gesto suyo, cada sonrisa, cada lágrima, me hacen admirarla más, confesó Kerem durante la entrevista. Sus palabras hicieron llorar a Ande, quien se refugió en su abrazo mientras decía, gracias por no soltarme nunca. En redes sociales, los seguidores han mostrado una ola de apoyo impresionante. Frases como Ande será una madre maravillosa o Kerem es el padre que todos quisiéramos tener se repiten una y otra vez. Incluso se ha iniciado un hashtag que se ha vuelto tendencia, #BabierselBürsin. En la recta final del embarazo, Ande ha comenzado a preparar su mente para el parto. Asiste a clases de respiración, escucha música relajante y ha comenzado a escribir un diario para su futura hija. Quiero que ella lea esto algún día y sepa cuánto la esperábamos, cuánto la amamos antes incluso de verla, dijo mientras mostraba una libreta llena de dibujos y frases. A veces le escribo pequeñas cartas, como si ya pudiera entenderlas, continuó Ande, acariciando su vientre con ternura. Le digo que no tiene que ser perfecta, que puede llorar, gritar, equivocarse, que siempre estaremos ahí para ella. Y le prometo que, pase lo que pase, será amada cada segundo de su vida. Kerem intervino entonces con una anécdota que conmovió a todos los presentes. Una noche, Ande estaba preocupada porque no sentía a la bebé moverse. Intenté calmarla, pero vi en sus ojos una mezcla de angustia y amor tan profunda que lo único que pude hacer fue abrazarla fuerte y susurrarle al vientre, pequeña, muévete un poco, mamá te necesita ahora. Y lo hizo. Fue como un milagro. En ese instante, las cámaras captaron cómo Ande tomó la mano de Kerem con fuerza y dijo, ese momento me hizo entender que ya son un equipo. Ella lo escucha. Lo reconoce. Y yo soy testigo de ese lazo invisible pero tan poderoso entre ellos. El reportaje también incluyó imágenes de la pareja organizando la pequeña biblioteca que han montado para su hija. Libros ilustrados, cuentos clásicos, pequeñas historias con mensajes de amor y valentía. Queremos que crezca rodeada de historias que la inspiren. Que sepa que el mundo no es perfecto, pero está lleno de belleza, explicó Kerem mientras mostraba un libro con el título La niña que tocaba las estrellas. Pero uno de los momentos más emotivos ocurrió cuando Ande mostró una caja de recuerdos.
Dentro había una pequeña manta tejida por su madre, un sonajero de madera comprado en un mercadillo de Bodrum y un sobre con una carta que ella y Kerem escribieron juntos la noche en que supieron que serían padres. Fue una noche mágica, recordó Ande. Nos miramos y supimos que todo iba a cambiar. Que empezábamos una nueva vida. Esa carta es para ella, para el día que quiera entender cómo empezó todo. La emoción fue creciendo cuando Ande habló sobre sus propios padres. Mi madre me enseñó a ser fuerte y sensible a la vez. Espero poder transmitirle eso a mi hija. Y mi padre, él no era de muchas palabras, pero cuando se enteró de mi embarazo, lloró como un niño y me dijo, ahora entenderás todo lo que yo sentí por ti. Kerem, visiblemente conmovido, añadió, yo no tuve una figura paterna muy presente. Así que he estado leyendo, preguntando, aprendiendo. No quiero ser perfecto, solo quiero estar. Ser ese refugio al que siempre pueda volver. En medio de esta montaña rusa de emociones, la pareja también ha mantenido el humor y la risa como parte vital de su preparación. A veces intentamos practicar cambiar pañales con un peluche, rió Ande. Kerem es terrible en eso, pero le pone tanto amor que no puedo evitar reírme. Ella se burla de mí, pero ya verán quién es el experto en unos meses, respondió Kerem, haciendo que todos en el equipo de grabación soltaran una carcajada. Los planes para el nacimiento también están en marcha. La pareja ha optado por un parto natural en un hospital cercano, con una sala adaptada para que sea lo más cálido y familiar posible. Queremos que el primer lugar que vea nuestra hija sea tranquilo, lleno de amor. Con música suave, luz tenue, y, si es posible, el olor a lavanda que tanto nos gusta, comentó Ande. La actriz también compartió una decisión especial, no vamos a mostrar su rostro inmediatamente. Queremos que su llegada sea íntima, solo para nosotros al principio. Ya habrá tiempo para que el mundo la conozca, pero sus primeros días serán solo suyos. El final de la entrevista llegó con una imagen conmovedora, Kerem y Ande, sentados en un banco bajo un árbol en su jardín, tomados de la mano, mirando el cielo. Cada atardecer es distinto desde que sabemos que viene en camino. Todo tiene más sentido. Más luz, dijo Ande, mientras Kerem agregaba, estamos aprendiendo a amar de nuevo. A mirar la vida con otros ojos. Y eso, gracias a ella. En las redes, los mensajes no se detienen. Miles de fanáticos han comenzado a compartir sus propios recuerdos de embarazo, sus miedos, sus esperanzas, creando una comunidad de apoyo que ha trascendido el mundo de la farándula. Muchos coinciden en una misma frase, esta historia no es solo de ellos, también es nuestra. Nos recuerda que el amor, cuando es real, transforma. Y así, con lágrimas en los ojos y sonrisas en el alma, Ande y Kerem continúan caminando juntos hacia el día más esperado de sus vidas. El día en que sus brazos ya no rodeen un sueño, sino una realidad. ¿Y tú, qué opinas de esta nueva etapa en la vida de Ande y Kerem? ¿Crees que están preparados para ser padres? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para seguir cada paso de esta historia que ha tocado los corazones de miles. Hasta el próximo video.